antes que nada, bienvenidos a todos y muchísimas gracias por participar en el primer encuentro que hacemos en el Español de Málaga sobre medio ambiente y sostenibilidad. Hacemos mucho de tecnología y ahora pues entramos también en esta rama tan importante para todo, ¿no? Para la supervivencia, incluso podríamos decir, ¿no? En fin, cada vez a plazo más corto, lamentablemente. Y bueno, muchas gracias por tanto al público asistente, que además, hombre, pues siempre es complicado, hay mil historias, siempre en esta magnífica ciudad. Y bueno, también luego a los que lo veréis por nuestro canal de YouTube. En principio, muchas gracias también a Cerveza Victoria, porque bueno, pues nos permite que hagamos este tipo de encuentros, además aquí en su casa, a Genoveva. Y además hoy en un Día Internacional del Reciclaje, o sea que precisamente lo hemos puesto este día por lo mismo, ¿no? Porque, bueno, por conmemorar, digamos, esta cita internacional, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de hoy, pues hablando del objetivo Málaga hacia una ciudad sostenible. Al final, bueno, hablamos de ciudad, provincia, región, el tema de sostenibilidad, lógicamente, nos afecta a todos, ¿no? Tú puedes hacer aquí mil cosas bien, que si luego tu vecino no hace nada, pues al final, lógicamente, la atmósfera es la misma para todo el mundo, ¿no? Sí. Pero bueno, por lo menos vamos a intentar hablar de lo que está haciendo aquí, del trabajo que se hace aquí y por lo menos tener esa conciencia tranquila, entiendo, ¿no? De que se pueden hacer bien las cosas. Y para ello, bueno, pues arrancamos este encuentro, pues bueno, pues con tres ponentes de lujo, ¿no? Porque además, bueno, pues José Antonio Víquez, que es el delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. O sea, sí. Aparte de todo lo que te echen, pero de principio eso es lo que tu cargo en la Junta de Andalucía. Luego tenemos a Luis Rodríguez, que es el presidente del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos y también diputado provincial de la Diputación, y a Antonio López Peña, que es el gerente de la zona sur de Coembes, que soy pues, bueno, la entidad que más recicla en España, digamos, la más importante en materia de reciclaje. Entonces, si os parece, vamos a empezar hablando un poco en qué punto nos encontramos de la sostenibilidad, vamos a hablar un poquito de los ODS y luego vamos a hacer una segunda parte, un poco entre comillas, centrándonos un poco más en el tema del reciclaje, ¿no? Más aprovechando que también tenemos a Luis y a Antonio, ¿no? Si os parece, bueno, pues vamos a hablar un poco de en qué situación estamos ahora mismo, ¿no? Málaga hacia una ciudad sostenible, ¿en qué punto estamos? No sé si estamos mejor, peor que otros sitios. Bueno, buenos días, saludar a los asistentes, dar las gracias al Español de Málaga, con esta deferencia que ha tenido con nuestra delegación y, por supuesto, a Cerveza Victoria. Pues, bueno, la situación en la que se encuentra Málaga, yo creo que vamos en el buen camino, pero no podemos perder pedalada respecto a los cambios que se están realizando y que sin duda son necesarios. ¿Y por qué son necesarios? Pues básicamente porque hemos llegado a un punto de no retorno. No estoy hablando de catastrofismo ni mucho menos, hablo solo de datos y es un momento en el que realmente tenemos que ver qué hacemos con diferentes problemas que tenemos, que por cierto se pueden convertir en oportunidades esos problemas. Y por primera vez en la historia de la humanidad y del planeta Tierra, la masa que ha producido el humano es superior a la masa de la propia Tierra. Por tanto, estamos hablando, como digo, de un punto de no retorno y en el que Málaga, de forma general, está bien posicionada, pero como digo, no podemos estar perdiendo pedalada respecto a todos los avances que se tienen que ir dando, sobre todo el primer hito que tenemos, que es el del 2030, tenemos luego el 2035 y ya más adelante incluso hasta 2050. Sí, no, por fechas no queda. Siempre tenemos hitos a fechas que luego... De hecho, bueno, ayer estuve un poco mirando, ¿no?, para prepararme un poquito la ponencia. Y claro, vi uno de abril de 2018 colgado en el Ministerio que hablaba de objetivo 2025. Hablaba de reciclar un 70% de metales ferrosos y residuos de vidrio, un 65% de los envases, 75% de papel y cartón y 50% de residuos plásticos
y un 25% de madera. Eso era para el año que viene, no sé si estaremos o no, pero bueno, luego hablamos de reciclaje. Digo por el tema de las fechas, que siempre obviamente como muy bonito hablar de horizontes temporales, pero luego a ver si se cumple o no. Luis, ¿cómo estás viendo tú la situación? Bueno, en primer lugar, buenos días. Muchas gracias al Diario El Español por organizar este acto y a Cerveza Victoria por acogernos en su casa. Bueno, como bien ha dicho Antonio Delegado, estamos en un momento de no retorno y sobre todo estamos en un momento que ninguno pensábamos que iba a llegar, porque tú decías 2018, pero hace 10, 15 años, cuando todos empezamos a hablar de sostenibilidad, de medio ambiente, que tenemos que cuidar la atmósfera, el cambio climático, todo este tipo de cosas, pues todo lo vemos como algo muy lejano que nunca nos iba a llegar. Pues bueno, yo no quiero ser más catastrofista que el delegado, pero sí es verdad que o nos ponemos las pilas en todos los sentidos, tanto la parte de la administración pública como la empresa privada, como los propios ciudadanos, o lo vamos a pasar mal dentro de unos años no muy lejanos. En este sentido sí tengo que decir que la administración pública, por ejemplo, sí está acorde con todas estas medidas que en su mayoría nos implantan, evidentemente, desde Europa, con los ODS y con otras medidas, pero al final la sostenibilidad y el medio ambiente, aunque no sea un área en sí misma, pero cada vez que se toma una decisión, ya sea en infraestructura, ya sea en el propio funcionamiento de la administración internamente, sí está presente en toda y cada una de esa toma de decisiones. Y creo que eso es el primer paso que faltaba también para empezar al segundo, que no sé si estarán de acuerdo los compañeros, pero bueno, creo que la concienciación en este caso, que tenemos que ponernos a funcionar de una forma más intensa desde ayer, ¿vale? Creo que por parte de la Administración ya hemos empezado a tomar esas medidas y a dar ese ejemplo, aunque como decía, creo que la concienciación, ahí va a estar la clave de si conseguimos dar más pasos en un futuro. Bueno, pues buenos días a todos. Agradecer vuestra asistencia a este foro ambiental y, por supuesto, al Español, que nos ha invitado a participar en esta mesa en un día tan emblemático para nosotros como es el Día del Reciclaje. Bueno, un poco por comentar, conocemos a la Junta, la Diputación. La labor de Ecoembes, nosotros llevamos más de ya un cuarto de siglo fomentando la economía circular a través del reciclaje y el ecodiseño de los envases. El Ecoembes, que nació hace 25 años con unos objetivos. Tenemos una nueva normativa ambiciosa a través de un plan de acción de economía circular de la Unión Europea del año 2015, que se ha venido amplificando, como bien ha comentado Ángel, con objetivos muy ambiciosos de reutilización y reciclado y sobre todo remarcar, ¿no? Nosotros se nos conoce mucho por el reciclaje, pero vamos mucho más allá de lo que es el reciclaje y trabajamos pues en uno de los principales objetivos que marca la normativa europea, y es de alguna manera desvincular el crecimiento económico del consumo de recursos a través de la utilización de materias primas secundarias. Nacimos a iniciativa de las empresas con un fin claramente ambiental, lograr un futuro sin residuos, y aterrizando un poco la pregunta que ha comentado Ángel, se ha avanzado mucho, seguimos avanzando, pero lógicamente estos ambiciosos objetivos que vienen de la Unión Europea va a requerir de mucha más colaboración público-privada, donde la Administración es una parte fundamental, donde por supuesto las empresas también juegan un papel muy importante y la ciudadanía. Y como estaba comentando, ¿no? Sí que tenemos que seguir mejorando los resultados, se mejoran cada año, pero todavía queda camino por recorrer para cumplir estos objetivos tan ambiciosos que tenemos y que vienen desde... Eso quería preguntar, no sé si estamos muy lejos todavía de cumplir, aunque bueno, comentaba que en Málaga más o menos va bien, Málaga, Andalucía, entiendo, pero si estamos muy lejos de cumplir los ODS, ¿no? Los objetivos que nos marcan, ¿no? Bueno, yo en este caso, yo me quiero ir a la parte de mi consejería que habla de sostenibilidad y quizás disentir un pelín. Tampoco quiero que me regañen mucho. Mi discurso no era catastrofista, Luis, simplemente ponía un dato. Pero sí me preocupa especialmente. Mire, tenemos aquí a Baldomero de Asaja. Sí me preocupa especialmente la demonización que se hace de ciertos sectores, sobre todo desde Europa. Y se está haciendo una demonización, como digo, de ciertos sectores, sobre todo ecologistas, de la agricultura y la ganadería. Y, como digo,
tenemos que estar en un entorno pues sostenible en el que absolutamente todos los sectores cuentan y todos los sectores deben colaborar con estos objetivos que nos estamos poniendo, pero no orillando unos y sentándonos exclusivamente en otros. Estamos hablando de una combinación, de una hibridación de los distintos sectores que han sobrevivido tradicionalmente con las nuevas innovaciones mucho más limpias, mucho más verdes, pero por supuesto contando con los sectores que tradicionalmente han convivido, sobre todo estamos hablando del sur de Europa. ¿Qué seríamos nosotros sin la ganadería? ¿Qué seríamos nosotros sin el trigo? ¿Qué seríamos nosotros sin la vid? ¿Qué sería de nosotros sin el olivar? Por tanto, creo que hay que ser muy comedido por cómo estamos trabajando, y ya me quiero centrar más en Europa, sobre todo en ciertos asuntos y que tienen que ver directamente con Andalucía, con la provincia de Málaga. Los ODS, pues por supuesto están ahí a través de la ONU. La Unión Europea está siendo la región a nivel mundial más intensa en cuanto al cumplimiento de lo mismo, pero está claro, incluso ya hay voces que están hablando de una excesiva intensificación del cumplimiento de objetivos, porque Andalucía es diversa, Málaga es diversa, imaginaros Europa. Entonces, creo que hay que establecer una serie de puntualizaciones a la hora de alcanzar estos ODS. En unos puntos estamos más cercanos y en otros pues será más complicado, y va a depender igualmente en Europa de cada zona el grado de cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible. Luis, bueno, tú eres más catastrofista, o sea que entiendo que nos ves más lejos, ¿no? Y claro, y como decía José Antonio, y estoy totalmente de acuerdo, no todo vale para conseguir esos objetivos de ese. Decía, al final tenemos que, él decía que es parte de nosotros, es que somos nosotros mismos, esa agricultura, esa vid, es que es parte de nuestra idiosincrasia, es parte de nuestra forma de ser, por decirlo de alguna manera, y es algo nuestro, con lo cual no todo vale a la hora de conseguir según qué objetivo. Hay que ver todo desde una perspectiva en el entorno en el que se desarrolle en este caso la provincia de Málaga, con lo cual, como bien decía, nosotros estamos en el camino de alcanzar esos objetivos, pero por supuesto lo que nos vamos es a sacrificar valores básicos que han formado parte siempre de nuestro día a día y también de nuestra economía, que muchas veces nos olvidamos de que es una parte fundamental dentro del funcionamiento de la provincia, con lo cual, y con esto extrapolo y quizá abro ya un poco la parte del reciclaje, nosotros estamos en el camino de cumplir con todos esos parámetros. Lo que pasa que es cuestión de tiempo y, como yo os he dicho antes, que vamos tarde, pero vamos bien. Y con esto quiero que se me entienda. Estamos en el camino de llegar a conseguir esos objetivos, pero por supuesto que lo conseguiremos siempre y cuando se respeten a todo y cada uno de los sectores y de los sectores que están dentro de esa convivencia en la que estamos todos. Bueno, aparte es que la agricultura y la ganadería es básica, que tenemos que comer, o sea, que ya no es cuestión de más que guste más o menos, o sea, que en fin. Y aparte, lógicamente, tenemos que ir a Baldomero Bellido, presidente de Asaja, pero que, lógicamente, sin agricultura no seríamos nada ni podríamos vivir, lógicamente. Bueno, Antonio, cuéntame, ¿tú lo ves más lejos, más cerca? Mi ámbito se acota más al ámbito de los envases. Es el primer flujo de residuos al que aplicó la responsabilidad del productor. De alguna manera que los productores, los que ponen envases en el mercado, se tienen que responsabilizar de su correcta gestión, y en este sentido los datos son positivos. No porque lo diga Ecoembes, están los datos de Eurostat, donde estamos entre los países que más recicla en Europa. Lo que sí que es cierto que, como he comentado, no hay una amplificación de la normativa, de las
las obligaciones que tienen que cumplir tanto empresas como administraciones, y por eso tenemos que seguir pues reforzando todo lo que tiene que ver con las palancas para seguir mejorando los resultados. Pero en el ámbito de los envases se está cumpliendo, a nivel nacional se estaría cumpliendo, y allá hay diferencias entre comunidades autónomas, pero no estamos lejos del cumplimiento de estos objetivos, y la idea, pues de la mano, lógicamente, de las administraciones y los ciudadanos, es conseguir, como no pues de otra manera, cumplir los nuevos objetivos de la Unión Europea. Quería preguntaros también un poco a cada uno cuáles son los principales proyectos, ¿no?, que estáis llevando a cabo, bueno, por cada institución, de forma un poco resumida, porque claro, si no podéis estar aquí hablando 1 hora cada uno, pero bueno, un poco los 2 o 3 grandes hitos que estáis realizando cada uno en vuestra área, ¿no?, para, bueno, contribuir a toda esta mejora, ¿no? Bueno, pues desde la Junta de Andalucía se están poniendo pilares normativos básicos que contemplan pues todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y el medio ambiente. Por supuesto, estamos hablando, por ejemplo, del PIREC Horizonte 2030, que es el Plan Integral de Residuos, que bueno, salió hace 2 años, 3, y se está trabajando con un horizonte hasta 2035, reducción, sobre todo reducción de emisiones, muy ambiciosa, es la más ambiciosa de España y una de las más ambiciosas de Europa. Y luego la Ley de Economía Circular, que entró en vigor el 1 de mayo del año pasado, de 2023, y que es la primera ley a nivel nacional de economía circular de verdad. Una ley que la que se trata que la Administración vaya de la mano de las empresas, de los promotores, pero que no es nada coercitiva. Es un tipo de norma que lo que pretende es acompañar al empresario, a todas las empresas y nosotros. O sea, que haya un feedback continuo. Se crea incluso una oficina de la Oficina de Cambio Climático, donde interaccionen, haya un nodo de, como digo, que haya un feedback entre las empresas privadas y la administración y la ciudadanía, porque esto es fundamental, porque es decir, la ciudadanía no podemos dejarla fuera. Por tanto, son los pilares básicos. Aparte estamos como tenemos ya también economía azul, pues estamos con una futura ley de economía azul que es vital para, digamos, mover todo el entorno territorial y espacial en el que nos movemos. Sí, con el tema del mar, que siempre se ha dejado un poco ahí como más olvidado, pero es verdad que ahora se le está dando bastante cancha al tema, sí, ¿no? Sí, y bueno, siempre hemos mirado el mar desde la orilla, pero... Sí, para turistas, ¿no?, para bañarse, pero no tanto lo que hay dentro, ¿no? Es mucho más amplio, efectivamente. Bueno, Luis, bueno, como un poco la Diputación que estáis metidos. Aquí os puedo hablar de dos partes diferentes. Por un lado, lo que concierne a la Delegación Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Diputación de Málaga, que bueno, sigue desarrollando proyectos tan importantes como en su día comenzó con el Camino del Rey, la Gran Senda, la Senda Azul, precisamente también relacionada con esta economía azul, y una batería de proyectos innumerables que de aquí felicitar a mi compañero Cristóbal Ortega, porque en el momento en el que haya financiación, la carpeta de proyectos para seguir impulsando es enorme. Y ya en lo que concierne estrictamente al consorcio de residuos, bueno, explicar rápidamente que al final desde el consorcio provincial nosotros lo que le damos es el servicio de recogida a 91 municipios dentro de la provincia de Málaga. Hay 11 municipios que sí están afectados directamente o que se encargan directamente en la Mancomunidad Occidental, desde Torremolinos hasta Casares, y después la Málaga Capital, que lo hace de forma independiente. Nosotros, dentro de esos 91 municipios, ya adelanto, son muchas las peticiones de los municipios pequeños que van restando, que al final vamos a acabar todos pues consorciados en uno solo, porque juntos somos más fuertes y el servicio es mucho mayor y mejor. Y en ese camino estamos. Para este año 2024 tenemos el proyecto, ya está la financiación y vamos a poner en funcionamiento la implantación del contenedor marrón en todos los municipios menores de 5.000 habitantes, precisamente para seguir impulsando esa recogida selectiva y facilitar la labor. Y evidentemente, bueno, no son tan visibles, no son tan bonitos, pero uno sí es precisamente para continuar cumpliendo con esas normativas que nos implantan desde Europa, que es la finalización del sellado del vertedero de Casa La Bonela, también con una subvención que hay también la Junta de Andalucía, pues en esa estrecha colaboración estamos trabajando mano a mano. Y después la implementación y la mejora en una de las naves que tenemos en el complejo medioambiental de Valsequillo,
el vertedero de Valsequillo, popularmente conocido así en Antequera, que al final eso también hace que nos ayude a cumplir pues con los objetivos de reciclaje que nos marcamos. Al final esto es una cuestión de mejores instalaciones, mejor forma de trabajar y mejor forma de tratar. Creo que son proyectos ambiciosos. Es la primera vez que desde el Consorcio Provincial de Residuos pues se tiene un presupuesto superior a los 35 millones de euros, que hemos luchado mucho, porque al final hay muchas necesidades en muchos aspectos, pero estamos muy contentos y sobre todo con la parte del contenedor marrón, que ahí sí llevamos un pequeño retraso en tiempo con respecto a otras comunidades autónomas, simplemente por la falta de financiación estatal. Simplemente por eso, pues bueno, queremos que sea el pistoletazo de salida para de aquí en unos años que poder seguir implementándolo en los municipios de menos de 20.000 y también de menos de 50.000. Es verdad que la Diputación además se está volcando en este tema medioambiental, ¿no? Y bueno, con el tema sobre todo de hecho, Francis Salado lo ha dicho muchas veces en rueda de prensa con el tema de los fondos estos que hay condicionados, ¿no? Que lo dediquen al tema de agua y de, ¿no? Para no... Lo anunció en la investidura. El proyecto de Diputación es invertir, y en eso estamos, 200 millones de euros durante estos 4 años. Ya este año, solo con la subvención del PERTE, son casi 16 millones de euros a repartir entre 73 municipios para mejoras de infraestructuras hídricas. Y bueno, y en el pleno de la próxima semana se aprueba otro PAEN, que es otra financiación para los municipios que reciben aportaciones económicas en función de ese número de habitantes, que en este caso son incondicionados, pero que siempre recomendamos, como fue en el anterior, que vayan encaminados a obras, y si son obras de mejora de materia hídrica, pues no hace falta que diga porque es importante. No, además, de hecho, la Diputación presentó, creo que fue el año pasado, yo ya con la fecha ya me pierdo, pero bueno, el estudio este que hicisteis sobre la pérdida de agua que hay en la provincia, ¿no? Tanto por roturas de la canalización como por robo puro de la gente, ¿no? Sí. Y eran muchos millones de litros, no recuerdo la cantidad, la publicamos, la podéis ver en el periódico cuando si lo Nos buscáis. tiramos mucho tiempo pero... mirando al cielo a ver si llueve, y al final parte del problema también está debajo del suelo, Claro. todo lo que hemos desperdiciado. No, es verdad que con el tema de la sequía además estamos especialmente sensibles porque, bueno, con el año que llevamos, ¿no? Antonio, bueno, un poco en Ecoembes, un poco son los principales proyectos que tenéis. Los 2 o 3 más importantes, porque entiendo que tendréis una cartera ahí gorda. Pero no voy a saturaros. Los proyectos más importantes, por supuesto, siempre de la mano de la Administración. Como he comentado, es un eslabón básico para que los bases que depositamos los ciudadanos en nuestros hogares acaben en una planta de selección y posteriormente se reciclen. Pues en esa línea de colaboración es lo que venimos trabajando y vamos a seguir trabajando, acercando la recogida selectiva de envases ligeros. En Andalucía más de 85.000 contenedores, en Málaga más de 18.000 contenedores instalados, en los últimos años más de 1.500, cada día se acercamos más a esos contenedores. No solamente focalizamos la recogida selectiva en el ámbito domiciliario, también la llevamos a todos los sitios donde el ciudadano pues genera su actividad de ocio, pues que está viendo en festivales, en instalaciones municipales, con el reparto de papeleras, que nos van a permitir también seguir mejorando la recogida selectiva. Hemos también implantado un proyecto muy ambicioso dirigido al canal Oreca, hoteles, cafeterías y restaurantes, donde participan más de 2.800 establecimientos a través del proyecto Ecosteleros para hacer esa segregación también en estos establecimientos. Y luego, bueno, algo que me gustaría contar también muy novedoso es sobre todo también la implantación de nuevas tecnologías a la recogida selectiva. Aquí destacar el proyecto Reciclos, un sistema de devolución y recompensa que implantamos en Málaga hace 1 año y medio aproximadamente, donde se premia de alguna manera ese comportamiento responsable del ciudadano que separa los envases en sus hogares, recibiendo una serie de incentivos, ¿no? Premiando esa colaboración. Y también me gustaría destacar que es una tecnología que en Andalucía ha sido de las comunidades autónomas donde más se ha desarrollado, con 8 municipios y un alcance de 2,5 millones de habitantes. Y ya también, para terminar este tema de la tecnología y la digitalización, me gustaría destacar una plataforma que llamamos Aire, Asistente Inteligente de Reciclado. Siempre el ciudadano manifiesta que tiene dudas, que no sabe de qué tipo, a lo mejor algún tipo de residuo donde tiene que ir. Pues bueno, hay una aplicación que a través de mensaje de voz, reconocimiento de imágenes o por el propio texto, se puede de alguna manera guiar en aquellos residuos donde tienen que ir y dónde se deben de depositar. Son algunos de los proyectos que hemos puesto en marcha, sobre todo focalizados en el ámbito de la provincia de Málaga, y es en lo que estamos, pero siempre, insisto, de la mano de la Administración autonómica y local.
Los periodistas, cuando hacemos entrevistas, siempre han preguntado mucho de la inversión, ¿no? El dinero, tal, ¿no? Que además luego los titulares quedan muy bien, ¿no? Ha comentado Luis, 35 millones, ¿no? Bueno, no sé cuánto dinero haría falta realmente para, bueno, pues para que, digamos, es infinito, lógicamente. Cuando se invierte en 50.000 millones, mejor que se invierte de 5. Pero bueno, para por lo menos tener, digamos, cierta cobertura y tener cierta tranquilidad, no sé cuánto dinero realmente haría falta invertir en la provincia de Málaga al menos y cuánto dinero realmente hay para hacerlo, o sea, al final, porque bueno, una cosa es lo que se quiere y otra cosa es lo que se puede, ¿no? Bueno, hoy que estamos en el día del reciclaje, por desgracia, el dinero como lo conocemos no se puede reciclar, ojalá, ¿no? O sí, quizá con la valorización de los residuos, pues mira. Pero bueno, para que nos hagamos entre todos una idea, el sellado, por ejemplo, del vertedero de Torremolinos, pues por un lado se han ido 9 millones, por otro lado estamos hablando de un montante que supera los 11 millones de euros. Estamos ante una serie de infraestructuras que son críticas para la provincia y que realmente estamos viendo que hay que cerrar. Y, por supuesto, para estas inversiones que dices, contamos con Europa, porque con los fondos Next Generation, bueno, son una gran cantidad de inversión que se está realizando en diferentes proyectos, sobre todo para poner en marcha pues nuevas formas de reducir sobre todo emisiones, para evitar sobre todo emisiones y sobre todo en la provincia de Málaga, como digo, pues estamos con los sellados, ahora más adelante van a venir otros y el montante es bastante importante, pero es cierto que dependemos también de Europa y tenemos que ir de la mano. No obstante, con presupuesto propio de la Junta de Andalucía se están haciendo gran cantidad de inversiones relacionadas con estos aspectos que estoy comentando. Así a bote pronto no sabría decir exactamente cuál es la cantidad que se está invirtiendo. Se está invirtiendo muchísimo en nuestros bosques, sobre todo eliminación de fajas auxiliares, en mejoras y retirada de biomasa para evitar incendios, que también es una forma de contribuir y a la vez esa biomasa creando una energía de la que disfruta luego la ciudadanía. No en vano, Diputación está llevando a cabo el proyecto de caldera de biomasa, que la conozco un poquito, porque conozco a alguien que la empezó y bueno, son una serie de proyectos que se están llevando a cabo y que duda cabe que requieren de una inversión que ojalá fuera infinita, pero por desgracia no es así. Bueno, el proyecto lo impulsó el comarcal de Junquera, ha sido muy modesto, pero os invito a que si podéis tener la oportunidad de ir a Junquera, veáis ese proyecto de esa caldera que está en el propio ayuntamiento y que da calefacción y agua caliente a todos los edificios municipales. La verdad que, y en eso está la Diputación, en implantarlo en más municipios y asimismo en hacer un centro que controle todo eso. Es un proyecto muy bonito y muy importante, sobre todo. Cuantificar, como tú decías, a nivel global, pues es complicado. Yo te puedo dar algunas pequeñas cifras y de ahí ya podemos hacer los números todos. Nosotros solo los 3 proyectos que vamos a impulsar este año desde el Consorcio Provincial de Residuos, gracias a la aportación de Diputación, son 5,5 millones de euros la parte que ponemos nosotros. Después está la otra parte de la subvención, con lo cual lo podemos multiplicar por 2 o 3, casi, la financiación. Yo solo puedo dejar un dato que creo que muchas veces hablamos de macroeconomía, de datos muy grandes, 5, 6, 15, demás. Vámonos a uno más sencillo. Un contenedor marrón cuesta 1.000 euros. Calculad todo cuántos contenedores marrones tenemos que poner en la provincia de Málaga para poder hacer esa recogida selectiva en condiciones. Y que no los quemen luego, que luego encima bueno, está gracioso de digo de inicio, digo de claro. quiero 10 contenedores, son 10.000 euros, por decirlo así. Después ya está evidentemente el mantenimiento, la reposición, con lo cual
Cuando hablamos de medio ambiente, de sostenibilidad, concretamente de residuos, y creo que en esto Antonio estará de acuerdo, cualquier inversión es pequeña, porque al final esto está continuamente creciendo, se está continuamente innovando, y al final es verdad que el reciclaje o la gestión de los residuos no es barata, pero es que si no invertimos nos va a salir más cara. Esa es la realidad. Yo siempre pongo ese ejemplo del contenedor marrón, ya que cada uno saque sus propias conclusiones, que investigue cuántos contenedores. Nosotros, por ejemplo, de nuestra parte de recogida tenemos en la provincia 14.000 contenedores, sin incluir el marrón. Pues bueno, vamos a empezar a mételo en Costa del Sol, mételo en Málaga capital. Nos volvemos locos hablando de los ceros, se van. Los ceros se van también en Ecoembes, claro, ¿no? Ahí se van. Sí, hombre, lo que son la obligación del cumplimiento de los objetivos no es una opción, es una obligación. Y también la obligación que tienen las empresas de financiar lo que supone el coste de la recogida selectiva, tanto lo de los contenedores amarillos como la parte proporcional del contenedor azul, donde van también los envases, y, por supuesto, todo el proceso de selección y de tratamiento. Sobre cuánto es necesario, nosotros tenemos claro cuál es nuestra responsabilidad, que además se ha visto incrementada con la nueva normativa, desde el punto de vista de asumir mayores costes, mayores obligaciones en el tema de la gestión, y bueno, por dar así un número gordo y aterrizarlo, pues aproximadamente en Andalucía cerca de 100 millones de euros anuales lo que se invierte pues en pagar a los ayuntamientos, pagar los contenedores que pone el consorcio, campañas de comunicación, los costes de recogida y, lógicamente, pues insisto, derivado de las nuevas obligaciones de la normativa, se ha visto amplificada esas obligaciones de los sistemas de responsabilidad del productor, como es Ecoembes, pero bueno, es una obligación que tenemos que asumir y desde Ecoembes y las empresas lo estamos haciendo. Claro, además estamos hablando de una provincia, por ejemplo, como Málaga, que además no para de crecer, claro, que vamos a tener 2 millones de habitantes a lo mejor los próximos 10 años, o sea que al final cada vez irá... Y que no es fija, que es el problema más grande. Con la estacionalidad. Hablamos de Torremolinos un poco, en ese sentido, empadronados somos 63.000, pero ya diariamente somos casi 200.000 personas. Entonces, eso es un problema. ¿Cómo calculas tú esa estimación? Y eso extrapolarlo afortunadamente a que la provincia, ya no solo el destino de Sol y Playa, ya toda la provincia al final es un reclamo turístico mundialmente. ¿Cómo controlas ese flujo de visitantes? Tienes unas cantidades, pero es súper complicado. Dimensionar los servicios, sobre todo en municipios tan estacionales como podemos tener en Torremolinos, ¿no? Que no es para nada baladí. Y bueno, y al hilo de lo que comentas, Ángel, efectivamente, año a año se van incrementando las tasas de recogida separada. En la provincia de Málaga solamente en los últimos años un 25%. O sea, estamos hablando de que eso al final supone, pues bueno, alinearnos con los objetivos, pero también asumir unos mayores costes que, como nos toca por ley, lo tenemos que asumir. Bueno, quería aprovechar también que estáis, bueno, pues un poco Junta de Andalucía, Diputación y Ecoembes para, bueno, porque habéis hablado antes además de eso, ¿no? De la colaboración necesaria entre todos vosotros, ¿no? No sé hasta qué punto colaboráis, no colaboráis, hay buen feeling, no hay buen feeling, entiendo que sí, vamos, por lo que vemos hoy. Y hasta qué punto también la burocracia es, bueno, pues ayuda o entorpece, ¿no? A lo mejor a que podáis colaborar entre instituciones como vosotros. Bueno, nosotros nos llevamos bien. Nosotros nos llevamos muy bien, aparte... yo aparte soy amigo de Luis, pero... Además somos amigos. pero institucionalmente también estamos trabajando en proyectos que van a ser estratégicos, que son ya estratégicos para Málaga y entiendo que para Andalucía, yo creo que a nivel global ya, como es el tema de los residuos y hay que empezar porque vamos muy tarde, era para la semana pasada y estamos trabajando pues conjuntamente pues las diversas soluciones al tratamiento de residuos. ¿Por qué ocurre esto? Porque el método tradicional de vertederos requiere de un espacio físico. Málaga es la provincia andaluza con menos kilómetros cuadrados. Es la provincia andaluza más pequeña. Es la provincia más diversa de Andalucía, aparte montañosa, es la segunda más montañosa de España, después de Cantabria. Y, ¿qué quiero decir con esto? Pues ni más ni menos que no tenemos lugar para saber dónde vamos a depositar, pues vamos a decir, esos residuos insalvables, ¿no? Y por ello estamos trabajando ya una especie de plan estratégico, viendo las distintas soluciones que podemos darle a estos residuos. Lo estamos haciendo ya Diputación, lo está haciendo la Junta de Andalucía,
quiero dar las gracias que tengo aquí a mis magníficos técnicos de residuos de la Junta, aquí la delegación en Málaga, que hace una labor impresionante. Y bueno, estamos en ello y viendo pues lo que está al caer, y las soluciones innovadoras hay que tomarlas ya. No podemos esperar a ver qué hacen allí, a ver qué hacen aquí. Tenemos que estar trabajando desde hace ya un tiempo en cómo implementamos. Estamos ya viendo de qué medidas tomar de forma muy concreta, aunque bien es cierto que desde 2011 al día de hoy ha bajado el porcentaje de depósitos de residuos. En Málaga, provincia, en torno a un 15%. Pues la emisión de CO2 también en la provincia de Málaga ha venido a bajar en torno desde 2011 un 26%, pero esas cifras a día de hoy son insuficientes. Bueno, es importante, ¿eh? Un 26% Sí. en todo este año. Bueno, vendrán los coches eléctricos y tal, que en teoría debería bajar más, ¿no? El que tenga coche, o si lo pueda pagar, porque al precio que están los coches... no, en fin. Pero bueno. Bueno, me preguntar un poco también a vosotros cómo veis esa relación entre instituciones, ¿no? Al final es súper importante levantar el teléfono y en este caso, como ha dicho José Antonio, estás hablando con un amigo y los problemas se los traslada también en su justa medida con la preocupación que requiere cada problema o la forma de ocuparse de cada problema. Nosotros ahora mismo tenemos una gran suerte y es que esa coordinación que existe entre Junta de Andalucía, Diputación y la mayoría de los ayuntamientos de la provincia de Málaga, y con esto quiero decir que lo que es el sector residuos no entiende de colores políticos. ¿Qué quiero decir? Al final nosotros tenemos un propósito que es dar el mejor servicio posible en la provincia de Málaga, con lo cual hay cosas que se dejan evidentemente fuera y apartadas de la mesa. Pero en este caso la colaboración que hay entre la Junta de Andalucía y la Diputación es máxima para todos. Para cualquier problema, en cualquier momento. Creo que ningún compañero, ninguno podemos decir que no nos hemos atendido, no hemos estado, porque al final esto, aparte de dinero, es una cuestión de voluntad. Es una cuestión, como bien ha dicho José Antonio, estamos poniendo sobre la mesa, estudiando nuevas infraestructuras, estudiando nuevos proyectos, estudiando cómo innovar y cómo mejorar, pero es una cuestión de voluntad. Y muchas veces uno se encuentra, no solo en este sector, sino en otros sectores, que llamas a la puerta de los sitios y, bueno, o te dan una negativa en el mejor de los casos o no te contestan. Y eso es un problema que algunas veces, desgraciadamente, con otras administraciones pues nos hemos encontrado. Afortunadamente, como estamos trabajando en un ámbito más local, en un ámbito más provincial, tenemos esa gran fortuna. Yo pongo ejemplos muchas veces porque la recogida de residuos en algunos ayuntamientos, en algunos municipios, como bien ha dicho, es una provincia muy diversa, es casi una actividad artesanal. Es decir, va un camión, tiene que parar en el perímetro del municipio, un camión satélite más pequeño se mete por las calles, recoge casi puerta a puerta. Es decir, es casi artesanal, y eso no se puede hacer si no hay predisposición por parte de los técnicos y de los alcaldes y concejales del ayuntamiento correspondiente, por parte de que la Junta de Andalucía te dé las autorizaciones y se transmiten de una forma eficiente y rápida, y por parte también de que desde Diputación, o en este caso el consorcio, con la colaboración que tenemos con Ecoembes, con algunos puntos y recogidas y demás, pues estemos continuamente ante esa llamada de teléfono. Si no, es que esto sería muy difícil y prácticamente casi imposible. A pesar de todo eso, diariamente hay problemas, por supuesto que no, que sí. Nosotros recogemos, como decía antes, 14.000 contenedores diarios, pues problemas hay en todos los sitios. Es decir, la gestión de los residuos y la recogida no es eficiente al 100% porque es prácticamente imposible, pero es muy eficiente, sobre todo gracias a esa colaboración que existe entre las distintas administraciones. Sí. Quizás soy parcial. Creo que la relación es muy buena. Es una relación que he ido construyendo pues durante más de 25 años con el gobierno autonómico, por supuesto con las administraciones locales. Trabajamos con cientos de ayuntamientos y verdaderamente hay una colaboración que, insisto, va más allá de la propia financiación que suponen las obligaciones. Ha habido siempre una demanda por parte de la Administración para compartir el know-how de Ecoembes, para colaborar con ellos en proyectos de automatización, de mejora de servicios. Nos han tenido a su lado y nos van a tener
y nos van a seguir teniendo a su lado. Trabajamos, tenemos un objetivo común, la Junta, las administraciones y Ecoembes, insisto, que es trabajar por un futuro sin residuos, y eso requiere de corresponsabilidad y requiere de colaboración, ¿no? Y en esa línea pues son muchos años, son muchos proyectos y a la vista están los resultados. O sea, podemos hablar de resultados de cuando empezamos el Consorcio de Málaga hace muchísimo, y verdaderamente es que estamos años. Yo aprovecho para decirle Dale, que dale. vamos a seguir pidiéndole muchas más cosas, mucha más colaboración, Y mucha más nosotros inversión, encantados en esa línea. que nos hace falta y que sabemos que todavía podéis dar un poquito más. Vamos a trabajar en esa línea. Hay que aprovechar todos los momentos, que siempre vienen bien. Bueno, al final también, pero lógicamente también la clave del ciudadano, claro, si el ciudadano no recicla o coge la basura y la tira donde da la gana y tal, pues entonces no vamos a ningún lado, ¿no? Bueno, todos hacéis campañas continuamente de concienciación ciudadana, de reciclaje, de todo este tipo de cosas. Ahora con el agua también estamos viendo muchas sobre ella, ¿no? De todo el ayuntamiento, de la Junta, de Diputación, de todas, ¿no? Pero bueno, no sé hasta qué punto veis que los ciudadanos están concienciados, cada vez más concienciados, queda mucho todavía, no sé, pues ¿cómo lo veis? Bueno, yo creo que sí, efectivamente, cada vez la ciudadanía está más concienciada, sobre todo los más pequeños, porque las campañas en los colegios son primero llamativas y segundo efectivas. Y luego creo que hay que trabajar mucho más, hay que seguir trabajando con la ciudadanía en general, sobre todo pues con la mala praxis que hay a la hora de depositar en los distintos contenedores, y también deberíamos hacer las administraciones más metodología y concienciación, primero del reciclaje y segundo de en qué contenedor tiene que depositar cada cosa, porque aquí tienes que irte casi con un código, con los códigos LED, y tienes que ir viendo a dónde va depositando cada uno. No es fácil, realmente no es fácil. ¿Esto dónde va? Y nos estamos encontrando con el contenedor marrón. El reciclaje de orgánico pues es muy mejorable. Va lento, ¿no? También entiendo que porque en las propias casas, claro, tienes que tener 4 cubos en tu casa, claro, ¿no? Al final para cada cosa, ¿no? Efectivamente, las casas ya incluso por razones de espacio, no cabe a tanto, y bueno, pero sobre todo yo pongo el punto en mayores campañas de concienciación. Tenemos para el año que viene ya la nueva ley de residuos. Esta sí es coercitiva. Sí es coercitiva, toca el bolsillo y bueno, tenemos casos paradigmáticos. Vamos a dar un caso de Europa, del norte de Europa, que parece ser que son los que están más avanzados hasta llegar a un punto de lo enfermizo. Hay países nórdicos donde hay una serie de bolsas de residuos con códigos de barra asociados a la familia, y que rápidamente pueden saber. Como te equivoques de contenedor, te han clavado. Por ejemplo, ¿no? luego tenemos otro tipo de bolsas que se pigmentan. Si el tipo de residuo que tienes no es el que debería ir en esa bolsa y se mancha, entonces eso se está trabajando en ciertas zonas muy concretas de los países nórdicos. Y bueno, realmente, y luego otro tema que habría que tener en cuenta es sobre todo, por poner un pequeño ejemplo, las construcciones, las pequeñas rehabilitaciones que se hacen en cada casa. Cuando salimos a la calle, ¿quién no ha hecho obra y ve los contenedores allí aparcados en la calle? Pues también en algunos países de Europa esos contenedores van con un código QR que ya sabe la policía a quién pertenece, a qué empresa pertenece. Incluso se llega al extremo que algunas rehabilitaciones u obras que se están haciendo pues la insonorizan para incluso poder trabajar de noche, porque el precio del contenedor en calle vale muchísimo.
Aquí podemos tener 1 mes, 2 meses los escombros en el contenedor hasta que no se llenan, no se lo llevan, te dejan tirado. Entonces, Bueno, eso está bien, ¿no? Que haya ese control, ¿no? Al final, sí, claro, hay que avanzar mucho para llegar a un cierto grado de convergencia a como se hace en otros lugares. Yo voy a ser muy sincero, yo ahora me he convertido en un pequeño friki del reciclaje desde que estoy en estas tareas. Antes, lo básico, lo típico, lo que se puede, porque como bien ha dicho José Antonio, para reciclar necesitas espacio y también necesitas un poco de dedicación. Vamos a hacer el día normal de cualquier trabajador, te levantas a 6:30, 7 menos cuarto de la mañana, te vas, llegas a tu casa, cada uno depende de su trabajo a ciertas horas. Tienes que hacer un pequeño esfuerzo, es la verdad. Y después ya como también pasamos al siguiente punto. ¿Sabemos todos al 100% qué tienes que echar en cada contenedor, cómo tienes que echarlo y demás? La verdad es que no. Al final, ¿cuándo nos preocupamos por el reciclaje? Pues cuando llegas al contenedor que está frente a tu casa y te encuentras con el típico que ha dejado allí, o el desbroce de jardinería, o el colchón de turno, o el sofá que la ha cambiado y el que la ha recogido de tu casa, te ha dejado el nuevo, lo ha dejado justo delante de tu casa, o cuando te llega el recibo de la basura. Esos son los únicos momentos en los que de verdad tú te preocupas por la basura, o por lo menos a partir de cierta edad, porque como bien decíamos, o decía José Antonio, los niños están súper concienciados y sobre todo los niños y también personas más mayores de los municipios del interior. En los municipios pequeños se recicla bastante más que en las grandes ciudades. Será una cuestión de forma de vida, también de tiempo, de la forma de responsabilizarse con uno mismo. Pero la realidad es que el reciclaje no es fácil y tampoco es barato. Pero como bien he dicho antes, o empezamos a invertir, a concienciarnos todos, ya no solo por parte de las administraciones que tenemos ahí una asignatura pendiente, a pesar de todo lo que se está haciendo, y no sé si estáis de acuerdo en este caso también Antonio, que también hacen campaña, no todo lo que se está haciendo, sino que tenemos que seguir haciendo mucho más. Y ya suficiente nos van a penalizar con la nueva ley de la tarifa de la basura que nos va a llegar a todos para el año que viene. Ya suficiente nos van a penalizar con eso, porque es verdad que hay que pagar el recibo de la basura, pero habría que ver bien de qué forma y por qué. Eso habrá que explicarlo bien cuando llegue su momento. Sino que también tenemos que ayudar a la gente a que recicle. No solo es penalizar, también, como decía, pues quizá a lo mejor esas bolsas con ese código QR, pues las administraciones deberíamos de empezar a facilitarlas o a poner todos esos medios para que sea más sencillo. Porque la realidad es que a día de hoy, a pesar de que muchas veces creemos llegar a una isla ecológica, que parece que está muy fácil, sí, pero si llegas y está la del cartón llena, ¿ahora dónde pones el cartón? ¿Qué te vuelves? ¿A tu casa y te guardas las 2 cajas de las pizzas de anoche? ¿O qué al haces? final lo dejan en el ladito, como hace todo el mundo, ¿no? A ver, entonces ya se lo ahí llevará alguien. tenemos una asignatura pendiente todos, en todos los aspectos. También, bueno, preguntarte también un poco a Antonio, porque al final siempre además está la idea, ¿no? En fin, la gente dice, bueno, ¿para qué voy a reciclar si eso al final va a todo el mismo lado, ¿no? Mucha gente todavía piensa eso, ¿no? De que Sí. al final realmente lo de reciclaje es un paripé, ¿no? Entiendo lógicamente que no. pero bueno, ¿cómo se puede acabar con esa imagen, ¿no? Que todavía hay mucha gente que tiene, ¿no? Excusas siempre hay, leyendas urbanas sabemos que hay más. Entonces, a ver, nosotros anualmente hacemos lo que llamamos unos estudios de hábitos, donde hacemos una serie de encuestas para ver cuál es de alguna manera la implicación de la ciudadanía en el tema de la recogida selectiva. Nuestras últimas encuestas arrojan aproximadamente que 4 de 5 ciudadanos, hablo de los envases amarillos, lógicamente llevan 25 años arraigados y llevan también mucha ventaja en otros flujos de residuos que se van a tener que abordar, como la materia orgánica, los textiles, en fin, de todo lo que nos va a ir cayendo. Entonces, hay una buena sensibilización. También estoy de acuerdo con José Antonio, hay que dar una vuelta de tuerca, ¿no? Y esta vuelta de tuerca al final requiere que de alguna manera actuaciones que nos tocan el bolsillo. O sea, nadie deja un grifo abierto porque sabe que le va a tocar, lógicamente, en el pago del agua. Pues bueno, en el tema de los residuos es lo que se llama pago por generación. Esto que parece un cuento de ciencia ficción ya se está implantando en Europa. Hay municipios en el norte de España que lo tienen implantado y básicamente es tú vas a pagar en función de los residuos que generes. Tú tienes una tarjeta que, insisto, suena de ciencia ficción, pero ya se está trabajando y de experiencias reales. Tú abres el contenedor de fracción resto, que es lo que en todo el totum revolutum, que no se sepa en el resto de los contenedores, y vas a pagar en función de lo que generas. ¿Qué implica eso? Que el ciudadano va a hacer una segregación lo mejor posible en sus hogares para intentar de alguna manera tener que pagar menos y que le toque menos el bolsillo si lo hace mal.
para ese, sobre todo, número de personas que no están colaborando de forma voluntaria, porque a día de hoy lo que es el reciclado es un acto voluntario. También me quedo en algo muy importante que se ha comentado aquí, ¿no? Las dudas, o sea, sigue habiendo muchas dudas de la ciudadanía. Entonces, en este sentido, tenemos que facilitarle al ciudadano de una forma rápida y didáctica, pues si tiene una duda de un residuo, ¿dónde lo tiene que depositar? Entonces, pues bueno, insisto, hay una aplicación de WhatsApp, cualquiera se lo puede bajar, donde directamente con una foto de un residuo te dice no solamente a qué contenedor, si incluso lo tiene implantado el municipio, hasta qué punto lo tiene que llevar, si es un residuo que se tenga que llevar, por ejemplo, a un punto limpio. Y me parece básico también lo que habéis comentado, hay que trabajar desde las fases iniciales, desde la fase de educación. En este sentido, dentro de esa colaboración que tenemos con la Junta de Andalucía, tenemos un proyecto muy ambicioso, proyecto Recapacicla, que abarca la educación infantil, primaria y secundaria, y donde estamos haciendo, sobre todo, creando esas nuevas generaciones que sean más circulares. Es uno de los palos que también tocamos con vosotros y básicamente es lo que quería preguntar. Habla de circular, de economía circular. También quería preguntar un poco, está muy de moda ahora también en términos de los últimos 3-4 años, ¿no? Bueno, no sé qué estáis haciendo en el tema de economía circular, un poco cada institución, cómo estáis promoviendo que la gente primero sepa lo que es y luego que funcione, ¿no? Claro. Sí, bueno, como yo antes comentaba, nosotros ya tenemos la LECA, la Ley de Economía Circular de Andalucía, en vigor desde el 1 de mayo del año pasado, pero es cierto, y hay que decirlo, que la empresa privada va muy por delante de lo que va la administración. Sí. Y esto es así. Eso es un clásico, de todas formas. Esto es así. Y bueno, y chocamos muchas veces con la burocracia, como dice Luis, efectivamente, y claro, nosotros estamos ahora mismo, la Junta de Andalucía, en un decreto de simplificación, pero es que todo no se puede simplificar, y hay puertas, y muchas veces tenían 6 cerrojos para abrir una puerta, pero uno hay que dejarlo, y muchas veces es legislación que viene impuesta pues desde Europa, que se puede transponer desde España mediante directivas, si no es con un reglamento, que ya hay que aplicarla tal y como dice Europa. Por lo tanto, estamos trabajando, damos un soporte normativo y legislativo, que como he dicho también, no es la nueva ley que te toca el bolsillo, pero que sí, que puede ayudar, y sobre todo que el empresario, las empresas y la ciudadanía ayuden también a la administración. Por eso hablaba yo del feedback continuo, no digamos una línea unidireccional como siempre ha ocurrido entre la administración, envía, empresas y ciudadanía recoge. Esto es lo que hay. Pues en eso básicamente estamos trabajando. Vosotros el tema de economía circular también lo tenéis bastante, ¿no? Estáis trabajando bastante en ello, ¿no? Europa nos marca un 65% como objetivo de reciclaje, 65%, y bueno, y recojo el guante de lo que has dicho de que la leyenda urbana de que todo va al mismo sitio. Bueno, yo os invito a todos los que estéis aquí a que si queréis pasaros por Valsequillo, de hecho llevamos allí a muchos niños para que vean realmente cómo es el tratamiento. Al final no todo va al mismo sitio, al revés, mientras más separados lleguen los residuos, mejor y menos costoso es para su tratamiento. Y al final en ese camino estamos. Sí es cierto que todavía no están implantados en otros puntos de Europa, sí están implantados sobre todo lo que es la recogida de la parte de los electrodomésticos, sí, la parte de los textiles. Sí, ahí esa economía circular está funcionando mucho más. Ahí recientemente coincidimos con varias empresas francesas que están precisamente trabajando en ese punto con los electrodomésticos, y son verdaderas startups que están funcionando, impulsándose y basándose en esa economía circular, y están dando esa segunda vida pues a sus propios residuos. Nosotros ahí todavía estamos no te voy a decir a años luz, pero sí tenemos un largo camino por delante. Creo también que en esto los fabricantes también de los propios envases, de los propios electrodomésticos, tenemos que, porque cada día antes comprabas una lavadora y te duraba 15 años, ahora a lo mejor compras una lavadora y te dura 4. Entonces,
creo que todos ahí tenemos que unificar los criterios para ver esa economía circular, si de verdad va a ir por ese camino, cómo vamos a funcionarlo, pero tiene que haber también esa parte. Ahora mismo nos faltan algunas de las aristas que completen ese círculo. Nosotros, por nuestra parte, allí, como decía, en Valsequillo, estamos intentando cumplir con esos objetivos y, por ejemplo, en 2023, un poco más del 50% de los residuos pues se reciclaron, con lo cual creo que estamos trabajando en la línea, aunque todavía falta mucho, evidentemente. Antonio, ¿quieres comentar algo? Sí, bien. Bueno, es en lo que trabajamos, economía circular, más de 25 años y con los pilares básicos, ¿no? que son de economía circular, como es la colaboración, la innovación y la educación a través de diferentes proyectos que hemos estado comentando, y es nuestro granito de arena en nuestro ámbito de gestión de los residuos. Bueno, llevamos casi una hora. También para abrimos un poco el turno de preguntas si alguien quiere preguntar algo. Pero bueno, como hemos comentado, hoy es el Día Mundial del Reciclaje. Ecoembes, de hecho, tiene la campaña por un futuro sin residuos, ¿no? Ahí además tenéis un vídeo muy bonito y tal, ¿no? Lo estuve viendo ayer. No sé hasta qué punto es una quimera o si algún día puede ser realidad, ¿no? Que no haya residuos, no, porque obviamente el ser humano va a generar residuos siempre, ¿no? Lo menos posible. Pero por lo menos que esos residuos se puedan tratar y que no supongan un problema, ¿no? No sé, ¿creéis que algún día llegará o Bueno, eso es de Spielberg? no sé si vamos a llegar o no, pero yo creo que el objetivo es llegar pues a una reducción, como está estipulado, del 90%, ¿no? Ahora puede parecer un objetivo ambicioso, pero ¿quién iba a decir que en el de 2011 ahora íbamos a reducir las emisiones Claro. en el grado que la hemos hecho? Todo no es negativo, creo que vamos en un buen camino y no tengas duda que la ley de residuos va a ayudar y mucho, ¿eh? La multa, ¿no? Sí, yo espero que no se creen, ya no dirá asuntos sociales, y va a haber muchos casos del síndrome de Diógenes o no, ¿eh? Es un tema que todo se verá, Como estábamos hablando, yo creo que es una medida definitiva esta de la ley de residuos para lograr efectivamente que esto se reduzca en un 90% a lo que estamos depositando más o menos al día de hoy, porque nos va el bolsillo en ello. Bueno, pasa que también ahora la ciudadanía, o sea, tampoco la ciudadanía genera por generar, ¿no? Al final lo que tira la basura es que es lo que tienes que tirar, ¿no? O sea, que al final, sí, hasta qué punto se puede... Sí, también está un principio de obsolescencia que viene en la ley de economía circular y en Europa se está trabajando. Ha puesto un ejemplo clarísimo, porque uno de los que también nos ponían con la lavadora, una marca coreana, una lavadora que duraba 17 años de media, de pronto está durando ahora 6. Se le ha obligado ya a ciertos componentes mejorarlos porque son peores que los que ponían en 1970. Entonces, el principio de obsolescencia de los aparatos, hasta de una bombilla, pues tiene que mejorarse y que la durabilidad pues sea mucho más amplia. Es un escenario idílico, al final tenemos que fijarnos en eso. Ya no residuo cero, por lo menos unificar los residuos. Pongo un ejemplo muy tonto, el de los famosos tapones de las botellas. Creo que a todos nos da coraje ahora abrir la botella porque no sabes cómo beber el tapón. Pues bueno, de esa forma ya estás has unificado un residuo, ya no tienes el tapón y la botella por otro lado, ya por lo menos va todo conjunto. Entonces, bueno, son ese tipo de medidas que te hacen a que cada vez tiremos menos cosas a la basura, porque es verdad, ahora mismo no recuerdo el dato, pero recientemente lo escuché sobre la cantidad de comida que desperdiciamos. Solamente en comida, con lo cual tenemos que ver un poco cómo afrontamos eso. Yo creo que, honestamente, y creo que estamos todos de acuerdo, residuo cero es imposible, no vamos a decirlo mentira, es imposible, pero sí tenemos que marcarnos unos objetivos, no al 0, pero el 10, sí, quizás, que es un poco lo que nos dicen desde Europa, pues sí tenemos que llegar a esos términos, pero para eso tenemos que unificar las tres patas. Por un lado, la producción del producto base, llámese lavadora, llámese botella, llámese lo que sea.
esa concienciación por parte del ciudadano, una concienciación que, como he dicho antes, tiene que llegar por parte de la motivación y de la incentivación, no por parte de la sanción, y después la inversión a nivel de medios y de infraestructura para promover ese residuo al mínimo. Bueno, yo casi que habré con una frase: el futuro será sostenible o no será, o sea, no hay otra opción. Y lo que sí que están comentando verdaderamente son objetivos ambiciosos, pero sí que estos objetivos, por ejemplo, en el año 2035, un 10% de la tasa de vertido. Actualmente estamos muy lejos, pero verdaderamente son obligaciones que vienen de Europa y son obligaciones que tendremos que cumplir y tendremos que buscar los medios, no queda otra. Bueno, también lo que hablamos, que al final son obligaciones de Europa, pero claro, en África a lo mejor no tienen las mismas, en Estados Unidos, en Asia, al final, cada uno lo que pasa, al final estamos en un mundo global, ¿no? Global. Pero bueno, por lo menos que por nuestra parte no quede. quede, ¿no? Que no sea eso. Bueno, pues abrimos, si queréis, un turno de preguntas, si alguien quiere preguntar algo. Tomás, tenemos 2 preguntas. ¿Tenemos un micrófono por ahí? Sí, ¿no? ¿De mano? Sí. Bueno, pero sí escuchan bien los demás y para el vídeo y tal se escucha mejor. Bueno, la verdad que es un tema tan amplio lo del tema del reciclaje, pero quería preguntar porque hablamos muchas veces, lo hemos comentado, y es cierto que los ciudadanos en ocasiones decimos: yo la basura de reciclar, si al final va todo al mismo sitio, no se recicla, y eso es una realidad que es una conciencia por parte de muchos ciudadanos, sin perjuicio de que somos muchos, ya cada vez muchos más, los que se recicla. Y bueno, yo desde hace 25 años, 30 años, ya se viene hablando del tema de la sostenibilidad y del tema del reciclaje. Entonces creo que educacionalmente ya estamos muchos muy interiorizados a este tema, ¿no? A mí una cuestión que me preocupa, o que pienso que no sé si se está llevando a cabo, es nosotros reciclamos, pero creo que al ciudadano deberíamos de transmitirle esa reutilización de, por supuesto, de lo que actualmente sabemos que se puede reutilizar, ¿no? Como Ecoembes, que está reutilizando el plástico, el tema de la ropa, que es una cosa incipiente, pero que debería de ser mucho más, ofrecérsele mucho más a las empresas. Ya las empresas privadas en muchas ocasiones lo están haciendo. Y a mí se me ocurre mucho con el tema de la comida, de lo que es el residuo orgánico, ¿no? Y pienso, bueno, que estabas hablando de Casares, toda esta zona que pertenece a la mancomunidad del municipio de Marbella, Marbella y esa zona, ¿no? Sí. Y tenemos el tema de que estabas hablando de la regeneración de la tierra. El composite sería una cosa muy importante que se debería, yo creo que tendría que ser una manera natural de reciclar esa materia, y que debería haber actuaciones complementarias con otras empresas, con iniciativa privada por parte de la administración, de una manera, porque fíjate, bueno, en Málaga, que hay tantísimo campo, tantísimo lugar, que tenemos la tierra infrautilizada en ocasiones y que no está en buen estado por la falta de lluvia, pero hay formas de regenerar la tierra que están muy estudiadas, y una de ellas es ese tipo de fertilizantes, que es el tema del composite. Y no sé si la administración tiene algún tipo de actuación en relación a ello. Y después quería también comentar todo esto con la reutilización, ¿no? de los materiales que nosotros tiramos. Yo quiero manifestar que, bueno, aunque estamos muy sujetos con la normativa europea, ¿no? Hay muchos países, en Alemania, por ejemplo, y yo me acuerdo cuando yo era chica, que tú llevabas el botellín de la cerveza y te daban 1 euro. Bueno, 1 euro no sería en esa época, pero te daban dinero, ¿no? Eso se ha ido perdiendo. Al final tenéis que incentivar, creo yo, desde la administración, aparte de la parte educacional, también, antes de llegar a esos extremos, sino pues se puede fomentar el que la gente recicle. Hay un montón de gente, artistas, ¿no? que utilizan vidrio. También facilitarle a la gente que utiliza material reciclado a nivel particular o a nivel de empresa, que el trámite para tú adquirir esos elementos que están en las plantas de gestión de residuos, pues que lo puedan adquirir. Esa es más o menos mi pregunta e idea. Bien, pues quien quiera. Bueno, sí es verdad, y decía, con el tema del compost, evidentemente es una de las formas de la salida que se da para el reciclaje. De hecho, y esto no lo hacemos nosotros en Antequera, en Valsequillo, pero sí sé que en Mancomunidad han iniciado un proyecto muy bueno y muy importante, que es la recogida de las algas de la playa, que precisamente algo que tanto nos molesta, que esa alga invasora que está llegando a muchos puntos de la costa, ya Estepona se afectó en su momento, Casares, Manilva, Marbella, ya está llegando a Benalmádena, y la están recogiendo precisamente para crear ese compost. Es decir, que se está haciendo
se están tomando esa serie de medidas. Es verdad que muchas veces hay que enfocarle de otro punto, tienen que tener más eficiencia. ¿Qué quiero decir? Aquí hay una parte muy importante dentro del reciclaje, que también es el transporte. Entonces, es otro valor, y ya sabéis cómo está el tema del transporte ahora mismo en la provincia, independientemente de los gastos que conlleva. Es otra de las variables en la que se tiene que trabajar y la que se tiene que mejorar, pero sí es una de las cosas que se están poniendo en funcionamiento. Y como bien decía, estamos totalmente de acuerdo y creo que todos lo hemos compartido antes. Hay que incentivar, por supuesto que sí, hay que incentivar, hay que buscar medidas que incentiven, pero al final todo esto también tiene que tener una pequeña rentabilidad. Y de memoria, el tema de las botellas que comentaba de Alemania y tal, no sé si la implantación de cada máquina de esas características, no sé si son 3.000, bueno, es decir, tenía un coste la implantación de esa máquina en cada punto, 40.000, 20.000. Es decir, que no tenía después ese retorno porque lamentablemente no tenía... Es decir, tú tienes que implantar el mecanismo y después no existía ese retorno con el ciudadano, con lo cual se desechó esa y ha venido en desuso. Sí. Son ideas que se han ido probando, pero como esa, y bien decía antes José Antonio, una serie de propuestas y que por supuesto estamos de acuerdo contigo. Conozco lo del composite, incluso en una zona como Málaga, que desgraciadamente hay zonas que se están desertificando, llegando a lo que es la desertización. Por lo menos en una pequeña zona de investigación que se está haciendo con el composite unido pues a la implantación y plantación de arboleda. Lógicamente no tiene sentido que se cree suelo si no hay un arbolado, y esto era midiendo desde el punto cero al de creación. ¿Qué vimos? Pues vimos que el grado de utilización de energía era muy superior al deseable. Se puede crear un abono perfecto, se puede crear un bosquete perfecto, pero el grado de gestión de esa energía era muy superior. La huella de carbono era muy superior a la deseable y a la sostenible. Entonces, si nos quedamos en un punto concreto, que es la creación de suelo y arbolado y hacer un bosque, fantástico. Ahora, si miramos todo el ciclo sostenible, la huella de carbono que eso supone, deja de ser incluso sostenible. Sí, y son muchos... Es igual que cuando me hablan de los coches híbridos o los coches eléctricos. Yo un tema que eso a veces... para otro día, porque Sí, si no tengo que hacer otra mesa nada más que para eso. Lo dejo porque... Al final cuesta más el collar que el perro, ¿no? Casi Sí. a veces, ¿no? Bueno. Tomás, ¿tenías también una pregunta por ahí? Hola, ¿qué tal? Luis también. Yo quería introducir una especie de reflexión, pregunta abierta y luego un par de preguntas muy concretas que creo que nos interesan a todos. Por supuesto que creo que se está haciendo un gran esfuerzo en sostenibilidad, ¿no? Pero creo que estamos muy a la defensiva. Es decir, es un esfuerzo de contención. Es decir, el sellar vertederos, distribuir contenedores, es necesario. Por supuesto hay que buscar dinero porque es costoso, pero creo que falta, y ahí yo también entro con la cultura alemana porque ya os habéis dado cuenta que soy alemán, entonces yo creo que nos falta una visión muy de vanguardia hacia la sostenibilidad. Es decir, las ciudades, los entornos avanzan y, bueno, a mí me llegan muchas veces proyectos de startups, de gente que luego tiene grandes dificultades. Me refiero al tema sostenible, de otros también, pero sostenible, pero tienen grandes dificultades para interactuar, por ejemplo, con administraciones para poder implantarlos. Si son proyectos sobre el papel, dice, bueno, es una idea a tener en cuenta, yo no voy a decir que sean buenos, porque eso a lo mejor hay que verlo por otro lado, ¿no? Entonces yo creo que falta un poco de pasar de la línea de defensa a subir ya a la de centro de campo. Es decir, centro-campo y tirar para arriba. ¿Por qué? Porque en otros entornos lo están haciendo y se están aplicando soluciones. Bueno, he escuchado que está por aquí el representante de Asaja. Bueno, por la agricultura vertical urbana, en Europa se están consiguiendo fondos de financiación de cientos de millones de euros. En Berlín. Es decir, y hay empresas en Madrid ya hay gente que lo está empezando a hacer. Y creo que
que tenemos que saber afrontar, que por ahí también van los tiros, pero hablamos de energía fotovoltaica, el hidrógeno, es decir, hablamos de, bueno, por supuesto, lo que es todo el concepto de economía circular. Y ya os digo, es decir, yo percibo, por ejemplo, en desalación, a mí me ha llegado muchas veces gente que no sabe por dónde tiene que echar el papel, a qué ventanilla tiene que tocar para poner una desaladora fotovoltaica portátil para su hotel, por ejemplo. Ya. Bueno, pero es que es el problema, que ahí, pero también hay que ir a costas y hay que ir al ayuntamiento, y entonces llegamos con el lío de la burocracia, que yo personalmente me llegó uno y le dije, yo prefiero que haga una mudanza en tu casa, es decir, porque es que liarse a echar papeles es todavía muy complejo, ¿no? Entonces yo quería introducir esa reflexión. Hay fondos de inversión internacionales que pueden fomentar la cooperación público-privada para todo lo que es la economía sostenible. El delegado de ayer estuvo, yo también estuve en lo de economía azul, yo también he estado hoy. Yo estuve en la mesa de financiación por la tarde y hay grandes fondos de inversión que apuestan por invertir en esto. Entonces, de alguna manera, por un lado, habría que buscar el fomento de esa cooperación. También a nivel de startups, y por aquí hay alguna que no quiero señalar, pero por aquí hay alguna que se dedica también al tema de sostenibilidad, favorecer ideas, es decir, que vayan planteando ideas y que en ese sentido desde las administraciones sea más ágil para recepcionarla. Hoy hay uno en el Polo Digital, esta mañana había una sobre la gestión del agua, ¿no? Luego también un pequeño chascarrillo que habéis comentado, pero tiene que ver con la concienciación. Mi tía vive en Torre del Mar, mi tía la alemana, ¿vale? Bueno, viene de vez en cuando, pasa temporada. Esta semana se le ha roto la lavadora tiene casi 60 años, es decir, 17, 60. Es decir, he estado preocupada porque dice, ¿dónde llevo yo la lavadora? Digo, no te preocupes que cuando compres una, te la retiran. Dice, bueno, vale, no hay ningún problema, ¿cuánto tengo que pagar por eso? Digo, no, va incluido el precio, le explico un poquito el funcionamiento, pero lo que es la concienciación de estar dispuesto a pagar en otra mentalidad. Habéis comentado lo de las máquinas. El modelo de máquina en Europa se está implantando para que sea económicamente rentable en supermercados. ¿Por qué? Porque pierden dinero con la máquina, pero ganan clientes con la recuperación de ese dinero. De hecho, hay muchos vagabundos que ahora se dedican a recoger latas y botellas, lo meten en las máquinas y se compran comida al supermercado. Y finalmente, una gran pregunta que ya aprovecho que está aquí Ecoembes, o bueno, Ecoembes no, porque es más de papel la pregunta mía, a lo mejor es más del consorcio. Es decir, ¿dónde guardamos los cartones de pizza? Porque es que yo creo que esa es la gran pregunta. Si van restos dentro, orgánico. Claro, es decir, va en papel, va en orgánico, va en resto. Es que eso genera problemas en las familias. Al azul, sin duda, al azul. En los colegios dice uno... Si te come la pizza, al azul. Al azul si te la has comido entera, ¿eh? Si te la has comido entera, al azul. Y lo que sobra en la nevera al día siguiente. Pero si queda el restillo de tomate ya tiene que ir al otro. Entonces, ¿Cuál es tu eso es la nombre? concienciación. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Tomás. Estamos hablando y creo que estamos en la misma línea. Al final, es verdad que tú miras en un código QR y te dice dónde tienes que echar cada cosa. Eso es si tú llegas tranquilo, tienes el día tranquilo para ver cómo lo haces todo. Si llegas a las 9 de la noche, acuestas, le das de cena a los niños, los lavas, los metes en la cama a las 10 y 20, tú dices, ¿dónde he hecho ahora el trozo de pizza que va dentro del cartón? ¿Qué hago? ¿Lo saco, lo echo en el marrón? Y es complicado, sí es cierto. ¿Una pregunta más? Sí, ¿tenemos varias? Sí, bueno, tenemos varias preguntas si quiere. Pregunta él si quiere, que está más cerca y era... Yo quería hacer una pregunta un poco con relación a lo que ha dicho Tomás y lo que habéis comentado vosotros antes sobre un poco la calidad de los materiales y tal. Yo vengo del mundo de la ingeniería y además de la ingeniería intentando ir un poco más avanzada y sobre todo hacia materiales buenos y intentar que los costes de mantenimiento sean muy, muy bajos. Con el método de licitación que propone normalmente el Ayuntamiento de Málaga, que es casi siempre el precio más bajo, el que gana, ¿no favorecemos a que en vez de instalar productos buenos que duren mucho tiempo y tengamos poco margen de rotura, estamos favoreciendo todo lo contrario, que sea al final el material más malo, sin ningún tipo de procedencia y al final no incentivar material europeo, no incentivar materiales de calidad? Bueno, esto
Esto no sé si hay aquí Alguien de Málaga. algún secretario, habría que algún buscar- interventor de Exactamente, ayuntamiento. habría que buscar un interventor. Porque esto es la ley de contratos públicos, la ley de concursos, que bueno, que a mí me encantaría muchas veces ponderar, lo digo porque he sido alcalde y estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero hay una ley impuesta a nivel nacional que con una serie de baremaciones que da lugar a estas cosas y que unas veces son incoherentes, otras veces no, o nos daban muchos problemas, pero claro, con la burocracia, primero si es impuesta y segundo, si ocurren este tipo de situaciones, pues es difícil de luchar. Insisto que la Junta de Andalucía acaba de sacar un decreto de simplificación, que por cierto me dicen, es que tengo dudas, pero esas dudas se pueden resolver. Lo importante es, como he dicho antes, tener una normativa redundante en exceso y excesivamente garantista. Pero lo que tú dices es que tienes toda la razón, pero es que esto me lo pregunto yo también. Porque muchas veces estás licitando una obra y el que se lleva la obra, pues ya estás viendo que no es el más adecuado, pero el que ha sacado más puntos. Exactamente. Y a Tomás sí le quería decir que para atacar hay que defender, ¿no? Estamos sí, yo es que de fútbol no entiendo mucho, pero sí, pero sí. Estamos en la fase de coger el rebote, estamos viendo el rebote para ir al ataque, estamos en esa fase. Sí, pero estamos trabajando. Pero va un poco la línea de que, Sí. como hemos dicho todos antes, no vamos mal, pero vamos tarde. Entonces, al final, vamos a ir al ataque y estamos yendo al ataque y sobre todo creo que las personas que estamos aquí, por lo que hablamos muchas veces y demás, no tenemos ningún tipo de inconveniente y somos valientes porque precisamente estamos, como el ejemplo que ha puesto de la simplificación administrativa, para intentar empezar a cambiar las cosas, para que las cosas no sigan siendo como han sido hasta ahora, porque está demostrado de que no han funcionado todo lo bien que deberían haber funcionado. Pero para meter el gol primero tienes que recuperar el balón, como dice José Antonio, para lanzar contraataque como te gusta a ti, primero hay que coger el rebote. Claro. Bueno, Sí. vamos a dejarlo, no, porque ya se lo está pasando un poco. Un par de preguntas Luis, más. quería, Diego, Luis, Luis, ¿teníais preguntas? ¿No? Tiene ya el micrófono. Gracias, Ángel, por... Perdón. ¿Te escucha? Sí, demasiado alto, ¿no? Bueno. Gracias, Ángel, por la invitación. Ha sido bastante interesante. Yo que tengo convicción en la parte de lo que es reciclar, tengo que confesar que vivo a veces cabreado, ¿vale? Es decir, porque veo algunas cosas, como en el McDonald's en el Muelle 1, vi que yo estaba separándolo todo y yo vi cómo lo estaba uniendo todo, la chica que estaba recogiendo lo unió todo. Eso pues le dio pie a una persona que estaba al lado mía, que había venido a Málaga y dice, ¿tú ves? Esto siempre va al mismo sitio. Y digo, no, hombre, esto es porque estamos en el McDonald's, ¿vale? No, Burger King, perdón, era el Burger King. Y bueno, pues están haciendo eso, pero no es lo habitual. Me encantaría coger la palabra e invitarlo al próximo que me diga eso a llevarlo al sitio de reciclaje. Sería magnífico poder llevarlo, porque la verdad es que a veces... Luego otras cosas que he visto, que no se usa la tecnología como deberíamos de usarlo. Se habla mucho de QR y demás, pero ¿cómo puedo yo avisar con un QR y una foto de que el cartón está lleno, por ejemplo? Eso es algo terrible. Es decir, eso me pasó en Barcelona hace poco. Fui a una feria, fuimos a un Airbnb los compañeros y estaba todo lleno. Pero eso también pasa al lado de mi casa. Y no hay forma, los plásticos igual, no hay forma de depositarlos. Ahí estamos apretamos, pero no hay forma. No se puede hacer algo tan fácil como un QR donde avisas que eso está lleno. O sea, eso a veces... Bueno, quedan mes y medio para que empiece a funcionar los teléfonos, sobre todo de los alcaldes de la costa. Los contenedores de cartón, tal, claro, llega el que viene para la temporada de verano, se compra una tele nueva o algo, no dobla bien el cartón y ya tenemos el problema, porque muchas veces el contenedor
en la mayoría de los casos, y no sé si esto Antonio me puede secundar, el contenedor no está lleno. No está lleno. Es que quizá a lo mejor tendríamos que mirar, aparte de ese código QR, como tú bien dices, que podría ser una solución, el ver qué tipo de contenedores serían los más eficientes para poder meter más cartón sin que se acumule tanto. Es verdad que es lo más escandaloso, por eso se está trabajando, y sé que Coem ven esto con el proyecto que tiene de hostelería, sobre todo también, que son los que más cartón generan, entre comillas, ¿no? Pues para precisamente aliviar esos problemas que son ciertos. Sobre todo, bueno, es básico, ¿no? Que verdaderamente cuando uno separa los envases en sus hogares, que se encuentre de alguna manera un contenedor disponible para poder reciclar. Es cierto que puede haber casos puntuales, puntos negros donde hay una saturación del contenedor. Lógicamente estos puntos nosotros no prestamos el servicio, pero son identificados por las administraciones, bien para duplicar dotación o para mejorar esa frecuencia, y a mí me consta que en muchas ciudades hay un sistema de alguna manera de reclamaciones por parte del ciudadano donde directamente llega esa queja a la administración. También es cierto que hay que diferenciar entre que pueda haber un contenedor que esté lleno y que hay que mejorar esa frecuencia de recogida, a contenedores donde parece que están llenos, pero es que el ciudadano ni siquiera se ha molestado en meter la bolsa dentro, ha dejado la bolsa en la boca del contenedor y parece que está lleno, pero le das un pequeño empujón a la bolsa y ves que el contenedor está vacío, ¿no? Y luego también muy importante, ¿no? Las buenas prácticas, o sea, el cartón, sobre todo el cartón que se genera en el pequeño comercio, hay que intentar, una cosa tan sencilla, se está recogiendo, que se plegue, que se deposite en un punto, y el problema de los envases es su elevado volumen. Bueno, pues vamos a intentar, de alguna manera, en lo que se pueda por parte del comercio y por parte de la ciudadanía, reducir el mínimo ese volumen. Tú coges, por ejemplo, un envase de brick, lo aplastas un poquito, le pones el tapón y se queda en la cuarta parte, ¿no? Pero sí que es cierto que esos puntos negros que pueden llamarse, que haya sobresaturación de contenedores, pues tiene que revisarse por parte de la Administración para que no haya ningún tipo de problema de ciudadano que quiere reciclar, que se encuentre un servicio adecuado a sus necesidades, es básico. Hay dos momentos culmen, ¿no? Que son los Reyes Magos, ¿no? Cuando todo el mundo ya tira al contenedor, y ahora que viene la Eurocopa y la Olimpiada, que ahora todo el mundo se compra una tele, o sea, que ahora os queda un mes fuerte. Sí, es verdad, y estamos totalmente de acuerdo con lo que decía Diego, y es una cuestión, por eso decíamos, una cuestión un poco de todo. Evidentemente nosotros tenemos que poner más medios, por eso, como todo se aprende, se intensifica en ciertas campañas, Reyes Magos, también temporada de verano, sobre todo en algunos municipios, y hay que estar más encima, se intensifica, se duplica la recogida, con un coste que conlleva, y recojo el testigo de lo que decía Tomás, de que al final su tía, ¿cuánto cuesta esto? Yo le recojo a usted, si quiere, todos los días viene el camión a recogerle el cartón, pero es que eso cuesta un poco más. Este sábado estuve en Vialia y han puesto algo amarillo para poder reciclar. Me recordó lo que tenían en Alemania, de poner... pero estaba roto. Yo quise dejar la botella de mi hija, que acaba de terminar de beber agua. Intenté ponerlo y vi que no funcionaba. O sea, que decían que daban premios y tal, la primera vez que lo veía. ¿Qué? Hace tiempo que está roto. Pues yo me di cuenta el sábado pasado, ¿vale? Entonces, ahí también me doy cuenta cómo se pierde dinero. O sea, yo me dedico a la inteligencia artificial predictiva en máquinas, ¿no? Entonces, te das cuenta de que hay cosas que serían muy fáciles tanto de sensorizar como predecir que se rompen, las bombas de agua, y la Administración no está haciendo nada por ello. Es decir, no se están dando cuenta ni siquiera de que está roto o que se va a romper. Eso es la parte que yo me dedico, la que se va a romper, no la que está roto, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo es que en el tema del agua que hemos hablado, ¿no? ¿Cómo no detectar que va a haber una avería? Si es que hoy en día la tecnología está aquí, que existe. Y muchas veces te dice, bueno, mejor se podría arreglar este y no otro, porque este tiene más impacto. Y además ya hay filtraciones. La tecnología está aquí y la verdad es que veo que no se está utilizando. Nada más que era esa reflexión. Gracias. Bueno, Luis, tú me tienes una pregunta por aquí. A ver a quién coge de víctima. Gracias. Bueno, como sabéis, los que no sepan, mi nombre es Luis Medina, he sido director general de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Málaga 12 años, ahora soy director de proyectos en la Fundación Economía Circular y, como os podéis imaginar, pues estos temas me apasionan. Y no quería perder la ocasión de hacer una serie de valoraciones y alguna pregunta. No debemos olvidar que el mejor residuo es el que no se genera. Y tendemos a hablar excesivamente de residuos, además cuando
queremos hablar de economía circular, cuando en realidad el residuo es el fracaso de la economía circular. Es cierto que al final somos los de los residuos los que hemos estado haciendo economía circular toda la vida, pero la economía circular es mucho más que la gestión de residuos. Y hay que empezar a trabajar muchísimo más en cómo se previenen esos residuos. Una parte esencial es el denominado ecodiseño, que se ha mencionado antes, el tema de la ingeniería. La semana que viene, la siguiente, voy a participar en la entrega de los primeros másters de ingeniería circular de la Universidad Carlos III en Madrid, porque ese es el camino. O sea, tenemos que diseñar y fabricar de forma distinta si queremos tener productos que no generen tanto residuo y que los que se generen sean fácilmente reutilizables o reciclables. Pero quería comentar en relación al comentario que ha hecho en relación al tema de la contratación. La nueva ley de contratos ya incorpora la necesidad, la obligatoriedad de incorporar criterios de sostenibilidad en todas las licitaciones públicas. El problema estriba en que muchas veces los técnicos municipales o de las diferentes administraciones no tienen la capacidad de saber qué criterio de sostenibilidad se puede introducir en un pliego. O no lo pondera. Sí, bueno, pero si lo pones en los pliegos, tú estableces el criterio luego de valoración. En Málaga lo hemos puesto en marcha una solución con la nueva estrategia de economía circular, siguiendo lo que lo obliga la ley andaluza de economía circular, que cada municipio tiene que tener una estrategia de economía circular, y hemos hecho una guía de compras circulares para formar y dar criterios a los técnicos municipales que sepan cómo incorporar criterios de valoración y de adjudicación circulares a la hora de comprar pues un banco para un parque o un servicio X, ¿no? Y que se sepa cómo incorporar esos criterios. Luego eso está en marcha y se está trabajando. También con lo último que comentaba, el tema de los contenedores. En Málaga hay una app, se llama Málaga Funciona. Tú te la bajas, hay un contenedor que está muy lleno, eliges contenedores, le sacas una foto y la manda geolocalizada. O sea, eso está resuelto. Se está trabajando ya mucho desde hace años y en Málaga hemos sido pioneros en el tema de la sensorización de los contenedores, sobre todo de las fracciones distintas de la fracción mezcla orgánica y que hay que recogerla a diario por razones obvias, pero eso ya está en marcha, está funcionando, que no es solamente que te diga cómo de lleno está el contenedor, sino que te ayude a programar la ruta de recogida para que ese camión sepa cuál es la recogida, la ruta más óptima para recoger esos contenedores. Luego, todo eso está poniéndose en marcha. La innovación se está incorporando de forma muy grande en todo lo que es este tema de la gestión de los residuos. Yo tengo un tema que Antonio lo sabe además, que estoy muy obsesionado, que es que cometemos y hemos cometido el error de pedirle al ciudadano que recicle cuando el ciudadano no recicla, ni tiene por qué reciclar. El ciudadano lo único que tiene que hacer es separar y depositar separadamente. Y eso es fácil. Reciclar es complicado, es un proceso industrial que requiere de medios y de gente que lo sepa hacer, y el ciudadano no recicla, el ciudadano separa. Y tenemos que ponerle las cosas muy facilitas. Además, contrariamente a lo que has comentado, Antonio, con la nueva ley 722 de residuos, la separación del ciudadano ya no es un tema voluntario, es obligatorio. Y las ordenanzas municipales se tienen que ir modificando para que el ciudadano sepa que es obligatorio que separe. Y si no lo hace, y si no deposita separadamente, se le va a multar. Pero no por gusto, sino porque él es el poseedor de ese residuo y, por tanto, es responsable de su gestión. Y hay un principio esencial que es que el que contamina paga. Luego, cuantos más residuos generes, porque has elegido mal los productos que has comprado, para eso, evidentemente, habrá que darle información al consumidor para que sepa comprar, pues evidentemente tendrás que comprar. Pero hay que hacer toda una labor de información y concienciación para que el ciudadano sepa que a partir del año 25 va a haber una tasa de basuras obligatoria que cubra el coste total real de la recogida y la gestión de todos los residuos. Y el ciudadano sabrá que si no separamos bien nos va a costar más y tocaremos a más. Y cuando veamos que en un restaurante hacen una cosa como eso, le llamaremos la atención y de, oye, que eso que estás haciendo mal me va a costar más a mí en mi tasa de basuras del año que viene.
porque estamos generando más residuos y de forma peor. Se ha hablado de fracciones y decimos, hay que tener 4 contenedores, las casas en España son pequeñas, en Japón las casas son muchísimo más pequeñas y lo normal es que se paren 17, 20 fracciones en cada casa en Japón. Luego, es una excusa que no cuela. El tema de la concienciación. Hoy precisamente he hecho un comentario en LinkedIn porque se ha publicado una encuesta de Ecovidrio, como las que hacéis vosotros, donde dice que solamente el 6% de la gente no se para. Eso es una falacia. O sea, yo siempre digo que es como cuando había las encuestas que nos preguntaban qué veíamos en la tele y todos decíamos que veíamos los documentales de la 2. Pues esto es lo mismo. La gente, ya sean 2.000 o 40.000 personas, le preguntan si se para, le preguntan si recicla, que es un error, como digo, pero le preguntan si se para y todo el mundo dice que sí. Cuando si fuera verdad, no estaríamos en las tasas de reciclado que estamos. O sea, en España ahora mismo estamos en un 35-40% de reciclaje de los residuos domiciliarios, que si realmente el 85% o el 90% de la gente se parara en condiciones en casa, no estaríamos ahí. Luego hay que eso ponerlo todo en cuestión. Nosotros hemos constatado a pie de calle que los niños sí están concienciados, pero durante muy pocos años, cuando son pequeños. Algunos sí hacen esa labor de proselitismo en su casa, pero cuando cumplen 17, 18 años los perdemos completamente. Y no hay más que ir a donde se celebran los botellones y ver cómo dejan esos jóvenes que supuestamente están tan concienciados, cómo dejan el espacio de botellas de plástico y de todo. Luego, y no los volvemos a recuperar hasta los 45 años. Luego, el gran objetivo de las campañas de concienciación tiene que ir hacia la población entre 18 y 45 años, que además son los que están en el periodo más activo de generación de familia, etcétera, etcétera, con una actividad más intensa. Luego ahí, y tenemos que además diseñar nuevos mensajes, porque está visto que los que llevamos transmitiendo desde hace 20 años no funcionan. El SDDR, no me resisto a decir algo sobre el SDDR, que es el sistema de devolución, depósito y retorno, las famosas maquinitas. Esto, a ver, es un engañabobos, ¿vale? El único que gana con el SDDR es la empresa noruega que fabrica las máquinas, que cada una de ellas vale 20.000 euros, ¿vale? Porque en los sitios donde está, en Alemania, en algunas zonas, en Escandinavia, en algunas otras, ni ha reducido el empleo de envases de un solo uso, ni ha aumentado las tasas de reciclaje. O sea, los datos no demuestran la efectividad del SDDR. Y además es un sistema que además no es en lugar de, es decir, no vamos a quitar los contenedores amarillos para poner máquinas en el supermercado. No, porque las máquinas solamente cogen un tipo de envase muy específico, luego el resto va a tener que seguir llevándose al contenedor amarillo. Luego, al final, al consumidor, en gran medida, lo que vamos a hacer es marearle todavía más. Luego, y además me hace gracia cuando se pone de ejemplo el SDDR como panacea en la gestión de residuos de Alemania, pero en cambio ya no nos parece tan bien que en Alemania pues prácticamente el 50% de los residuos se valoricen energéticamente, / incineración. O sea, nos parece bien el SDDR alemán, pero no nos parece bien la valorización energética alemana. Entramos en las contradicciones. Vamos acabando, Luis, y ya acabo, porque quería que José Antonio, que ha pasado por el tema un poco... a ver, la realidad es que, como decíamos antes, ahora mismo estamos en una tasa en torno al 35-40% de reciclaje, estamos llevando al vertedero entre el 55 y el 65% de los residuos domésticos y se está valorizando energéticamente en España en torno al 9%, menos del 10%, comparado con 60-70% que hacen en el norte de Europa, que es excesivo, ya se le ha dado un toque desde la Unión Europea. Si queremos llegar a los objetivos que establece la Unión Europea del 65% de reutilización-reciclaje y 10% máximo de vertedero, es un 75%. Luego nos falta saber qué hacemos con ese 25%. Yo lo tengo claro, tenemos que apostar por valorización energética y biometanización, porque el residuo orgánico, que también se ha mencionado aquí, el tema de la fabricación de compost y demás,
eso es una entelequia, porque no hay mercado para todo el compost que se podría fabricar, que se podría producir, si además tuviéramos un residuo orgánico de calidad, que es el principal problema. Sí. No hay un residuo orgánico de calidad, sigue habiendo un nivel de impropios tremendo, ¿vale? Pero si tuviéramos un buen residuo orgánico muy separadito, el volumen, el compost que generaría, no hay mercado para eso. Luego hay que ir a valorización energética y generación de biometano o biogás. Y ahí es donde tenemos que apostar, José Antonio, y tenemos que perder el miedo de decirlo y apostar por ello, porque realmente hay que además incidir en las incongruencias de ciertos grupos. Ahora que José Antonio hable, porque si no... Exacto, sí, y acabo. La incongruencia, que alguna vez lo ha mencionado también José Antonio, de ciertos grupos con el tema de, por ejemplo, las energías alternativas, que quieren que se generen energías alternativas, pero luego están en contra también con que se hagan parques eólicos o parques solares, ¿no? Y con esto pasa un poco lo mismo. No les importa que se estén, y has hablado del sellado de vertederos, que estemos dejando bombas de destrucción masiva enterradas, que son esos vertederos, y en cambio pues les parece fatal que apostemos nada por la valorización energética. Muchas gracias y perdón por el rollo, pero como veis es que estos temas me apasionan. No, es interesante, lo que pasa es que eso para otra conferencia ya entera, pues sí, ¿no? De hecho, bueno, ahora cuando acabemos se quiere comentar algo, pero bueno, ahora tomamos una cerveza y podéis hablar todo lo que queráis. Luis y yo también nos conocemos y cuando hablo me sentía de nuevo, estaba en el tribunal de oposiciones. Bueno, digo, a ver Luis, estamos totalmente de acuerdo. Valorización, como tú dices, sin miedo. Ese es el camino, entre otras cosas por lo que hemos hablado al principio. No tenemos espacio físico para hacer tratamientos, vamos a decir entre comillas, como se han venido haciendo tradicionalmente. La biometanización, que te dije, tenemos 2 plantas, no, me corrijo, en Andalucía tenemos 4 plantas, en Málaga tenemos una y es el camino. ¿Son escasas? Pues probablemente. Pero es el camino, son iniciativas privadas y hay que seguir por ahí. Pero lo has dicho bien, ese 25% tiene que ser valorizado y hay que decirlo sin miedo, porque no quiero decir la otra palabra, pero efectivamente hay que ir por ahí. Luis Antonio, ¿queréis comentar algo de esto? Sí, además, sobre todo, apostillando una cosa que ha comentado Luis, sobre todo hay que decir la verdad. Que voy... todo esto de la sostenibilidad, el medio ambiente, lleva mucho tiempo hablando, pero hay una gran parte de mentira que se ha aprovechado para según qué fines y según qué intereses de cada uno. Sí. Al final hay que decir la verdad en el que más paga, el que más contamina, más paga, el que genere más residuos va a tener que pagar más y decir la verdad de cuál es la situación actual. Hay una cosa que me he sentido súper aludido por el tema de los vertederos porque es verdad, y cuando decía José Antonio, estamos enterrando bombas nucleares, es verdad que es la única solución, es decir, una vez que está creado el problema de los vertederos, que hay mucha gente o grupos, asociaciones que eran pro vertederos en un momento determinado de la vida, que ahora están en contra de los vertederos, pero en ese momento esa era la única solución, con lo cual ahora la única solución que hay para terminar con esa gran mentira en su momento es sellar esos vertederos. ¿Cuál es la gran verdad o la verdad que tenemos ahora por delante? Como bien ha dicho José Antonio, la valorización. ¿Que hay otra verdad? Yo creo que todos estamos dispuestos a que la expongamos, la pongamos sobre la mesa, pero esto no es una cuestión de opiniones, esto es una cuestión técnica y sobre todo de números al fin y al cabo. ¿Qué soluciones hay? Esta. Nosotros estamos en ese camino. Sí. Como ha dicho él, sin ningún tipo de miedo de tapujo, únicamente que hay que hacerlo con sentido común, como entendemos que hay que hacer las cosas, y sobre todo empezando de una vez a exponer las verdades de lo que hay por delante, de cuál es el camino a recorrer y de qué parte de, no de culpa, sino qué parte de, qué porcentaje tendremos que poner cada uno, empresas, administraciones y ciudadanos, para llegar a esos objetivos. Bueno. ¿Querías comentar algo, Antonio? Yo creo que ya se ha dicho todo lo que ya. No, bueno, al final, vamos, se ve que el tema nos gusta, son ya las 1:05 los tontos. Bueno, de todas formas, ahora también Victoria nos da aquí una cerveza para que comentéis todo lo que queráis, vamos, aparte. Así que nada, daros las gracias y luego también, bueno, adelantaros ya que este es el primer encuentro de sostenibilidad medioambiental que hacemos en el español, el segundo ya lo tenemos el 5 de junio, ¿vale? O sea, que para que
os guste, porque sepáis que el 5 de junio vamos a hacer otro y en este caso vamos a hablar con empresas también, va a ver un poco lo que está haciendo cada empresa en este ámbito. Así que nada, muchas gracias y nada, por tomar. Está muy interesante. Genial. Está muy interesante. Está bien. Bueno.